Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, Shabbat Shalom Lekulam. Les doy la cordial bienvenida a la sala de estudios Ibra Shiloh. Para mí es un placer y una bendición estar compartiendo con cada uno de ustedes al cierre de esta hermosa semana. Hoy estamos participando de las actividades de Shabbat, y como todos hemos aprendido, el día de Shabbat es un día muy especial para nosotros porque es especial para nuestro Abba Kadosh, y dentro de todas las actividades que tenemos está el estudio de la Torá, el estudio de los secretos de la instrucción de nuestro Abba Kadosh. Y este es el punto principal para esta conexión que realizamos. De esa manera, entonces, estoy muy feliz, muy agradecido con nuestro Abba Kadosh de estar conectado con ustedes en esta oportunidad. Y es que pues para nosotros todos los días de la semana son días de estudio, y en Shabbat finalizamos, concluimos el estudio de la Parashat en curso. Por eso siempre nos tomamos este tiempo que es muy especial para compartir con todos y cada uno de ustedes desde donde se conecten, queridos amigos y queridos hermanos. Antes de iniciar con el estudio de la Parashat de esta oportunidad, vamos a recitar el Shema Israel, que es el mandamiento supremo que nuestro Abba Kadosh ha establecido en su bendita instrucción. Y dice: escucha Israel, Yud Hei Vau Hei, nuestro Creador. Yud Hei Vau Hei es unicidad. Bendito sea su nombre en honor y esplendor de su reino eternamente y para siempre. Shema Israel, Yud Hei Vau Hei, Eloheinu, Yud Hei Vau Hei, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Aleluya. Amén. Muy bien. Con esto entonces nosotros nos ponemos en armonía con nuestro prójimo, con nuestro Creador y con la luz que está fluyendo a través de las lecciones que hemos estado estudiando durante la semana en la Torá. Bueno, diciendo eso entonces, vamos a dar inicio en este momento, y quiero comenzar compartiendo con ustedes que esta semana tenemos una porción doble, y es que estamos estudiando dos parashot al mismo tiempo. Estamos estudiando la porción número 39, que lleva como nombre Jucat, y la porción número 40, que lleva como nombre Balak. Así entonces finalizamos nosotros la serie de las parashot que corresponden a la letra Lamed en las letras hebreas, y que es una letra que indica conexión a los mundos superiores, y damos paso a la serie de las parashot que están enmarcadas en la letra Mem, ¿sí?, que indican Mayim, agua,
Y todos sabemos que cuando hablamos de aguas, hay aguas superiores y aguas inferiores, así como está descrito en los días de la creación, allá en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, Bereshit en hebreo. Bueno, entonces, de esta manera, estamos muy agradecidos con nuestro Abba Kadosh, siempre que en el estudio de la semana coinciden dos parashot para poder estudiarlas, nosotros recibimos doble porción de los Shemaim, doble porción del alimento imperecedero. Y hoy no es la excepción. Así es que aprovechémoslo al máximo, desde el primer día de la semana, Yom Rishon en hebreo, hasta el día de hoy, que es el séptimo día, que es Shabbat. Aprovechémoslo al máximo. Siempre designemos un momento para hacer la lectura de la Parashat y para profundizar en el estudio de la misma. Bueno, con esto entonces vamos a tratar la manera de hacer una sinopsis, vamos a hacer una síntesis de la Parashat a manera de poder descifrar algunos secretos que son claves para la transformación de nuestra conciencia y para el enriquecimiento espiritual de nuestra persona. Entonces, vamos a arrancar haciendo la lectura introductoria de la Parashat número 39, que es Jucat. Vamos a situarnos en el libro de Números, capítulo 19, verso 1. En hebreo ustedes van a encontrar que este cuarto libro de la Torá es Bamidbar. Tenemos entonces capítulo 19, verso 1. Dice así: y habló Moisés, y Yud-Hei Bau-Hei habló a Moisés y a Aarón diciendo, verso 2, esta es la ordenanza de la ley que Yud-Hei Bau-Hei ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no hay falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Verso 3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, Cohen en hebreo, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Verso 4. Y Eleazar, el Cohen, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan, el lugar de reunión, con la sangre de ella 7 veces. 7 veces. Pautamos en esa expresión. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Verso 6. Luego tomará el Cohen, o sacerdote, madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Verso 7. El Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Verso 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo
para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Amén. Vamos a pausar esta lectura introductoria de la Parashat de Jucat. Bueno, con esto entonces debemos comprender que esta Parashat está basada en el secreto de la vaca roja, la vaca bermeja, la vaca alazana. Por tal motivo hemos hecho esta lectura introductoria y notamos que nuestro Abacadosh ordena a Moshe y a Aarón para que designen al Cohen, para que tome la vaca alazana, para que la sacrifique, para que rocie la sangre en ciertas partes del lugar de reunión, purificando el templo, y luego que la quemen, que quemen todas las partes de la vaca roja, y luego con las cenizas debían de ir y purificar a todos los impuros, a todos aquellos que se habían contaminado con la energía de Koraj, la energía negativa, la energía egoísta y destructiva que Koraj había activado dentro del pueblo al alzarse sobre Moisés. En la parashat anterior había impurificado a gran parte del pueblo, haciéndolo caer en la categoría de inmundos. Entonces había muchos personajes o muchas personas dentro del pueblo contaminadas e inmundas por esta energía negativa, por este pensamiento negativo, por el veneno de la serpiente, y era necesario purificarlos. Y esta es la clave. La parashat de Jucat es la clave para purificarnos de esas energías negativas que se activan con el pensamiento de Coré o Coraj. Entonces, claramente vemos acá todo el proceso del sacrificio de la vaca roja, y que las cenizas debían ser utilizadas al mezclarlas con agua para purificar a los inmundos. Ahora bien, aquí hay algo supremamente importante. Hay una relación con la parashat de Balak. Por eso es que tenemos doble porción, porque aquí tenemos que recibir la enseñanza del cielo, tenemos que recibir y procesar y aprovechar al máximo el consejo que nuestro Abacadosh nos revela para que nosotros seamos inmunes a la energía y a los pensamientos de Koraj o Coré que se puedan activar en nuestra vida. Y entonces vamos a leer la parashat número 40. Vamos a hacer una lectura introductoria. Para eso quiero que me acompañen al libro de Números, capítulo 22, verso 2. Muy bien. Leemos y dice así: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, verso 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Verso 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Verso 5. Por tanto envió mensajeros
a Balaam o Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam o Bilam y le dijeron las palabras de Balac. Muy bien, con esto tenemos entonces la lectura introductoria de ambas parashot. Entonces, tenemos por un lado la parashat de Jucat, que es la parashat número 39, que en hebreo se escribe de esta manera. 39 es una letra Lamed y una letra Tet. Entonces, esta es la parashat de Jucat. Jucat, 3 letras hebreas: Het, Kof y Tav. Y tenemos la parashat de Balak, que es la número 40. ¿Sí? Balak. Bueno, acá está Balak. Balak. La parashat de Balak, que es la letra número 40. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ambas parashot, queridos amigos y queridos hermanos. Ambas parashot, número 39, Lamed Tav, número 40, letra Mem. Con esto entonces hay algo bien importante. Aquí tenemos que comprender que el secreto para alcanzar la purificación se encuentra en la vaca roja. Con esto debo remontarme a la parashat anterior. La parashat anterior se llama Koraj. Koraj. ¿Sí? Koraj. Ahí está. Koraj, que es la parashat número 38. Así, 38. Muy bien, nos remontamos a la parashat de Koraj. La semana anterior estudiamos cómo fue que Coré se sublevó, se rebeló ante Moshe y se fue en contra de él. Ahora, ¿qué causó que Coré tomara esa actitud hacia Moshe, Aarón y los ancianos del pueblo? Porque la semana pasada estudiamos que Coré tomó a 250 hombres de renombres junto a Datán y Abirán y se rebelaron contra Moshe. Ahora, algo causó esa actitud en Coré, y fue el consejo de su esposa. La esposa aconsejó a Coré, y Coré, siendo un hombre sabio, inteligente, un líder dentro del pueblo de Israel, un principal dentro del pueblo, un hombre kadosh, un justo, un sádic, le dio lugar al consejo de su esposa y activó dentro de su persona un espíritu de soberbia,
un espíritu de división. Y entonces decidió ponerse en contra de Moisés, Aarón y los ancianos del pueblo. Y se fue contra ellos para contender. La causa de esta actitud de Coraj fue el consejo de su esposa. Bueno, quiero decirles, queridos amigos, que así como Coraj fue movido a tomar esta actitud por el consejo de su esposa, así nosotros podemos ser movidos a tomar una actitud egoísta, una actitud soberbia ante el prójimo y ante nuestro Creador. Porque Coraj es un código dentro de la Torá. Coraj representa una energía espiritual que está en cada persona. Cada persona tiene dentro de sí codificado espiritualmente a cada uno de los personajes de la Biblia. Eso quiere decir que en nosotros está codificado Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, Salomón, Saúl. Está codificado también Coré, Datán, Abirán, Faraón, los egipcios, Bilán, Balac. Todos esos personajes de la Biblia, de nuestra instrucción, son códigos que nos están revelando nuestra integridad personal. Entonces, ¿qué sucedió? Balac, un hombre justo, Coraj o Coré era un hombre justo, y cuando recibió el consejo de su esposa, se impurificó y entonces se convirtió en un malvado, en un rasha, y se fue en contra de Moisés. Todos conocemos la historia. La tierra se abrió, se lo tragó la tierra a él, a Datán, a Abirán y a los 250 hombres. Ahora bien, la esposa de Coré representa a la serpiente. Coré representa al ser humano. Moisés y Aarón representan la autoridad de nuestro Abba Kadosh. El consejo de la esposa de Coré es el consejo de la serpiente. Y la condición de Coré, antes de recibir el consejo, es la condición de aquella persona que observa los mandamientos del Eterno, que está trabajando para elevar su nivel espiritual. Y entonces el consejo de la serpiente siempre está tocando a la puerta del hombre Kadosh, del justo, del sádic, de aquel que se esfuerza por observar los mandamientos del Eterno. Un espacio se le da al consejo de la serpiente y la persona se impurifica. Hay que tener cuidado. Cuidado con el consejo que nosotros recibimos. Por eso es que el llamado de Moshe, el llamado de Aarón, el llamado del Eterno en su instrucción es a que atendamos sus mandamientos, porque los mandamientos de nuestro Padre bendito son el consejo del justo. Y el consejo del justo, la instrucción, la Torá, nos purifica, nos mantiene consagrados, nos mantiene en luz y nos mantiene con inmunidad ante el consejo negativo de la serpiente, el consejo destructivo, el consejo de soberbia, de envidia, de celos, de contiendas, de avaricias, de codicias de la serpiente. Tal consejo que Coraj concibió.
Coraj le dio lugar a ese consejo de su esposa, y ese consejo introdujo el veneno de la serpiente en Coraj, un hombre sádic, un hombre kadosh, lo contaminó y él se fue en contra de Moshe. Y no solamente se contaminó él, se contaminó Datán, Abirán y 250 hombres y más gente del pueblo. Cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, con lo que escuchamos y el consejo que recibimos. Eso es clave. Si recibo el consejo del justo, que son los mandamientos del Eterno, el consejo de nuestro Abacados de amar a nuestro prójimo y amar su voluntad, vamos a permanecer en luz, vamos a permanecer en pureza, en kedushá, en trascendencia, en unidad y armonía con nuestro prójimo y con nuestro Creador. Si le damos lugar al consejo de la serpiente, entonces entrará la división en nosotros, y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos serán de división. Y todos sabemos que la división lo que trae a este mundo es muerte, y le da poder a la serpiente. Nosotros estamos aquí estudiando y observando los mandamientos y los secretos del Eterno para poder tener actos de unidad y de armonía, sembrar semillas de luz, actos de luz que transformen al mundo y que transformen la conciencia de nuestro prójimo. Con esto entonces ahí tenemos la causa de la impureza. El pueblo se había impurificado. Tanto es así que en el pensamiento y contexto hebreo se dice que Moshe Rabenu, cuando Coraj lo enfrentó, decidió llevar a Coraj y a estos hombres ante el Eterno y presentarse él también. Porque dijo: ¿qué he hecho yo para merecer que un hombre como Coraj, que hombres como Datán, Abirán y estos hombres principales del pueblo se volteen contra mí? ¿Acaso he tenido actos negativos, pensamientos negativos? Y le dice al Eterno: por favor, revélame cuál es mi negatividad. Y por eso Moshe también se presenta y decide llevar a Coraj ante el Eterno. Entonces, la impureza, la contaminación espiritual y biológica que activó Coraj, Datán y Abirán y estos 250 hombres de renombre del pueblo, era fuerte, que contaminó a mucha gente del pueblo. De esa manera entonces, cuidado, cuidado, porque uno se contamina con el consejo de las personas que le rodean. Por eso hay que ser fuertes, hay que ser maduros espiritualmente. He ahí la importancia del por qué nosotros debemos de elevar nuestro nivel de conciencia, debemos de estar adquiriendo conocimiento cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, porque lo único que nos va a hacer brillar, lo único que va a aumentar nuestra luz, lo único que nos va a impurificar de la impureza es el conocimiento. Y entonces allí pasamos a Jucat. En Jucat el Eterno le da la clave a Moisés y a Aarón para poder purificarse de la impureza de Coré. Y entonces aparece la vaca roja, la vaca bermeja. ¿Cómo tenía que ser la vaca bermeja? Debía ser sin defecto. Y entonces, al ser sacrificada y quemada la vaca roja, primero, con su sangre se iba a rociar 7 veces el lugar de reunión para purificarla. Y con sus cenizas se iba a purificar a los impuros. Ahora,
La palabra Jucat significa decreto, significa estatuto, pero hay que entender algo bien importante. Hay ciertas categorías dentro de la Torá. Por ejemplo, están los mishpatim, que son leyes sociales. Están los aidot, que son instrucciones, normas que nos conectan a nuestros antepasados. Son mandamientos que nos hacen regresar en el tiempo y conectarnos con nuestros antepasados. También están los mitzvot, que son llamamientos, y están los hukim, que es jucat. Entonces los hukim son leyes, son estatutos o decretos incomprensibles a la mente racional del hombre. Para poder descubrir el significado de los hukim, los mandamientos incomprensibles que instituyó el Eterno, es necesario que el ser humano, que el hombre, eleve su nivel de conciencia. Y eso solo lo hace estudiando los secretos de la Torah. Y entonces, el secreto de la vaca roja es que dicha vaca bermeja representa al justo, al sádic. Recordemos que lo incomprensible de este decreto de la vaca roja se encuentra en que un acto de pureza impurifica a un puro, pero purifica a los impuros. ¿Por qué? Porque hemos leído y dice que las cenizas de la vaca roja contaminaban al Cohen. Por eso es que quien sacrificaba la vaca roja debía lavar sus vestiduras y permanecía inmundo hasta la noche. Aquel que recogía las cenizas de la vaca roja debía lavar sus vestidos y permanecía inmundo hasta la noche. El que se encargaba de purificar a los impuros con la ceniza de la vaca roja debía lavar sus vestiduras y permanecía impuro hasta la noche. Entonces, lo incomprensible de este mandamiento es que cómo es posible que alguien que haga un acto puro de purificar a un impuro termine impuro. Y entonces la clave es esta, y es que cuando la serpiente, cuando Hasatán observa que lo que hace el Cohen con el fin de purificar a la gente impura del pueblo se impurifica, entonces Hasatán dice: vale más para mí un Cohen que es cabeza y es líder de los más altos del pueblo que todos los que están impurificados dentro del pueblo. Y entonces Hasatán deja de pelear por todos los impuros y se concentra en el Cohen impuro. Y entonces todos se purifican y el Cohen permanece impuro. Y Hasatán está feliz porque se ha impurificado el Cohen. ¿Quién es el Cohen? Es el justo. El justo que se impurifica cuando trabaja para purificar a los demás. Cuando trabaja por aconsejar a los demás. Porque cuando un justo, un sádic, una persona que estudia y que enseña los secretos de la Torá y que se esfuerza por practicar los secretos de la Torá, lleva la luz a las demás personas, lleva la luz a su entorno, obviamente va a recibir no solamente pensamientos de agradecimiento, de gratitud, sino va a recibir pensamientos egoístas, pensamientos destructivos, va a recibir pensamientos de odio, porque el sistema ha programado a este mundo a tal punto que se peleen los unos con los otros, se deseen mal los unos con los otros.
El sistema de este mundo ha programado al ser humano, al mundo, a la humanidad, para que sean como Balac y Bilán. Hago la conexión a esta parasha. ¿Cuál era el principal objetivo de Balac? Destruir al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo quería destruir? Primero porque tenía miedo por todo lo que el pueblo había hecho desde que salió de Egipto. Luego, porque no quería perder su posición y sus posesiones. Balac era el rey de Moab, y Moab era parte de Madián. Balac, como rey, quería eliminar al pueblo de Israel para permanecer en su puesto. Por eso lo eligieron. Y en Moab lo eligieron porque Balac era uno de los sacerdotes más poderosos del lado de la oscuridad, del lado negativo. Tanto así que Balac estaba conectado con Coraj. ¿Dónde lo vemos? Vean, Coraj está aquí, Coraj, la letra Kof. Y Balac, aquí está la letra Kof, ¿sí? Su conexión. Coraj está al principio la Kof, y Balac está al final la Kof. Indicando que Coraj, la palabra Kof es la inicial de Kadosh. Coraj era un Kadosh, un hombre justo, pero al recibir el consejo de la serpiente, del Nahash, cambió el aspecto de esta letra en Coraj, y entonces se activó el rasgo negativo de la Kof. La Kof, en su rasgo negativo, representa conexión a los mundos inferiores, conexión carnal, conexión con el Nefesh, conexión con la energía de la envidia, los celos, la avaricia, la codicia. Coraj quería tener más riquezas que Moisés. Coraj sentía envidia de Moisés. Eso fue lo que despertó el consejo de su esposa en Coraj. Y entonces es lo mismo que pasa en Balac. La posición de la letra indica que Balac no era en principio un hombre Kadosh como Coraj, pero en su naturaleza tiene la oportunidad de ser un hombre Kadosh, un hombre trascendente, como está en cada uno de nosotros. En nosotros está la posibilidad de ser Kadosh o ser malvado, de ser justo o malvado. Nuestro Abba Kadosh a nosotros nos da libre albedrío para ser Kadosh o para ser malvados. Nosotros decidimos. Por eso Moisés en Deuteronomio va a decir: elijan la bendición o la maldición, la vida o la muerte, está delante de ustedes. Y entonces Balac tenía esa decisión. Sin embargo, Balac, por eso, ¿cómo sabemos esto? Porque la Lamed conecta a los mundos superiores, Kadosh, y la Kof conecta a los mundos inferiores, Rasha. Sin embargo, Balac, que estaba conectado con Coraj, sentía envidia por el pueblo de Israel. Sentía, y esa envidia, esos celos, ese deseo destructivo de Balac hacia el pueblo de Israel, hacia Moisés, entonces hizo que contratara a Bilán para maldecir a Moisés y al pueblo de Israel y destruirlos. Entonces es importante comprender esto. Balac ha sido elegido para destruir al pueblo de Israel. ¿Qué sucede entonces? Cuidado, debemos de pautar en mantenernos espiritualmente lo más puro posible. Hay que recordar que estamos en un mundo lleno de impurezas y es inevitable que el ser humano se impurifique. Sin embargo,
el ser humano tiene las claves, los consejos, la instrucción para purificarse todos los días. Así como físicamente nosotros nos impurificamos con el sudor del día, el polvo, toda la suciedad que nosotros pues adquirimos en nuestras actividades diarias, donde nos movemos en la sociedad, nos impurifica físicamente, y que es necesario que al final de la tarde y por la noche, cuando llegamos a casa, nos damos una ducha para purificarnos físicamente y quedar relajados, quedar en un estado de tranquilidad física, emocionalmente. Entonces, así como está la regadera y el agua para purificarnos físicamente, también el agua para un hebreo es la Torá. Son sus secretos. Y esos secretos de la Torá a nosotros nos van a dar ese baño interno, ese baño en nuestra conciencia, y nos van a limpiar, nos van a purificar de esos pensamientos negativos, de esas energías negativas de Koraj y de Balak. Koraj tenía esa negatividad en su envidia, en los celos hacia Moisés. Ahora Balak tenía la codicia. Balak tenía esa negatividad de destruir, de maldecir al pueblo. Y entonces lo único que a nosotros nos va a limpiar de esas impurezas, de aquel deseo de dañar al prójimo, de la energía de envidia y de rencor, de celos, de contiendas, de avaricias, lo único es los secretos de la Torá y los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Entonces, una de las claves de esta parashat de Jucat y de Balak, que es doble porción, es la vaca roja, o sea, el justo. ¿Qué hace el justo? El justo se impurifica cuando ayuda a su prójimo, a sus hermanos, cuando les lleva la luz, el mensaje, cuando les comparte, cuando interactúa socialmente, el justo se impurifica. Sin embargo, esa impurificación no impurifica su conciencia, porque el justo permanece en luz desde su interior. Al estudiar los secretos de la Torá, el justo permanece firme. Eso es lo que dice el salmista. Salmo 1 dice así, sino que, por eso dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá, en la instrucción del Eterno está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es? El justo. Entonces el justo, aunque vengan impurezas biológicas, o sea, físicas, y también impurezas emocionales, permanecerá firme, no se impurificará más allá de lo físico y lo emocional, y con el estudio y la práctica de los mandamientos purificará su vida, como cuando uno tiene el acto de darse la ducha para purificarse físicamente. Así uno recibe los secretos de la Torá y se esfuerza por practicarlos, así purifica toda su vida. La ventaja de observar los mandamientos y estudiar los secretos de la Torá es que no solamente nos purificamos en nuestro interior, sino también en el exterior. Así, entonces, debemos guardarnos de las impurezas de Balak, que es la codicia, la envidia, la avaricia, y de Koraj y de Balak, que es el deseo de destruir a los demás para permanecer en el lugar que está. Porque Balak
estaba seguro que si eliminaba al pueblo de Israel, lo iban a mantener como rey de Moab, como rey de la inconstancia, como rey de este reino de divisiones, como rey de la división. Por eso es que él desea fervientemente destruir al pueblo de Israel, y por eso manda a traer a Bilam para maldecirlo. Ahora bien, veamos la otra parte, Moshe y el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Cuando Bilam empezó a emitir las palabras de maldición, sucedió algo impresionante. Palabras de bendición salieron de la boca de Bilam. Y el pueblo de Israel, en lugar de ser maldecido, fue bendecido. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Fácil y sencillo. Moisés, Aarón, los ancianos y el pueblo, luego de purificarse con la vaca bermeja, lo que hicieron fue transformar las maldiciones en bendiciones. Si nosotros nos esforzamos por ser benditos, o sea, justos, maduros, todas las maldiciones que emitan nuestro prójimo se transformarán en bendiciones para nosotros. Y entonces, aunque Bilam sacó de su boca palabras de bendición, palabras de maldición, cuando llegaron a Moisés, a Aarón y al pueblo, esas palabras se convirtieron en bendición. Así es que, si tú y yo nos esforzamos por ser justos, no perfectos, porque el único perfecto es nuestro Abba Kadosh, pero nos esforzamos por mantenernos en un nivel de pureza donde seamos inmunes de esas purezas tanto físicas como emocionales, de energías espirituales, entonces permaneceremos firmes, y entonces no solamente seremos bendición para nosotros y nuestra familia, sino seremos bendición para el mundo. Y he ahí el secreto de la vaca roja. Tú y yo somos justos, pero debemos de esforzarnos y trabajar por permanecer en ese nivel de sádic, y cada día seguir aumentando, y de esta manera seguir limpiándonos de las impurezas, de las cuales pues nos toca contaminarnos en el día a día, porque así es, tanto físicas como espirituales. Sin embargo, no nos impurificamos en nuestra conciencia superior. He ahí la clave. Así es que nosotros fuimos puestos para bendecir a los demás, no para maldecirlos. ¿Y cómo bendigo a los demás? Estudiando los secretos de la Torá, observando los mandamientos del Eterno y aconsejando al prójimo para que cambie su naturaleza egoísta en su naturaleza altruista. Porque todos tenemos en nuestro interior la energía del egoísmo y la energía del altruismo. Todos tenemos en nuestro interior la energía del Mashiach, o sea, de Cristo, y la energía de la serpiente, que es Hasatán, el diablo, la serpiente antigua. Entonces, de nuestro nivel de conciencia depende qué es lo que nosotros transmitimos y materializamos. Si transmitimos al Cristo, al Mashiach, a la energía de unicidad y de armonía, o a la serpiente, al diablo, a la energía de división, separación. Lo que le sucedió a Koraj y lo que le sucedió a Balak, que están transmitiendo la energía de Hasatán, del diablo, de la serpiente, para destruir al prójimo. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Shabbat Shalom, querido amigo y talmid Mateo Huk, un saludo cordial a la distancia. Shalom, mi querido hermano y colega, a el doctor Saqueo Cor. Bendiciones.
Nos vemos pronto. Shalom, shalom.